Suscríbete al canal para disfrutar de más narraciones. Agradecemos tu apoyo. Al día siguiente, en mi interior, sabía que mi suegro Ángel y yo habíamos tenido un breve encuentro la noche pasada durante el desayuno. Para evitar confusiones, opté por vestirme con indumentaria más convencional de lo habitual. Raramente tenía contacto con mi suegro, ya que no me sentía a gusto a su lado. Ángel, por su parte, actuó con naturalidad, y por un momento pensé que lo ocurrido la noche anterior había sido simplemente un sueño. Mi esposo Bastian no tenía conocimiento de las insinuaciones de su propio padre durante la mañana. Dudé si contarle lo sucedido o simplemente dejar que el tiempo transcurriera. Finalmente, me decidí por la última opción, creyendo que la osadía de mi suegro no se repetiría. No obstante, estaba completamente equivocada. Ese mismo día, en la tarde, mi esposo sorprendentemente propuso que su padre se quedara algunos meses a vivir con nosotros. Mis hijos estaban entusiasmados con la idea, pero Ángel sugirió no aceptar la propuesta, interpretando que a mí no me complacía. Para enmascarar mis sentimientos, me vi obligada a reír y expresar que estaba satisfecha con la idea. Después de la comida, mientras los niños lavaban los platos, llamé a Bastian para hablar sobre la situación con su padre. La conversación se tornó en una intensa discusión cuando le pregunté cuánto tiempo su padre planeaba quedarse. Bastian se enfadó al pensar que lo estaba expulsando de la casa y me pidió ser más compasiva, considerando la soledad de su padre como viudo y mis emociones. Sin embargo, no pude revelar la verdad. Frustrada le mencioné a Bastian que la estadía de su padre afectaría nuestra intimidad como pareja. Desatando su furia por primera vez, Bastian me insultó directamente, y en mi enojo le dije que se preocupara menos por sus vacaciones y más por lo que yo estaba vivenciando. Saliendo de la habitación, Bastian me preguntó molesto si le incomodaba tanto que su padre se quedara, recordando la oferta de cercanía de la noche anterior. Le respondí afirmativamente, cerrándole la puerta en el rostro. Descendí las escaleras y encontré a mis hijos jugando videojuegos en el primer piso. Después de pensarlo, decidí pasar la tarde con ellos en el parque de diversiones. Así que les propuse la idea y, por supuesto, la aceptaron. Así pasé el tiempo intentando liberarme del estrés junto a mis dos hijos, ya que en ese momento no había nada que me hiciera más feliz que ver a mis propios hijos disfrutar. Después de unas 5 horas de pura diversión, la alegría se desvaneció debido al agotamiento, a pesar de que mis hijos aún tenían mucha energía. Yo ya no podía más. Los subí al auto y emprendimos el regreso a casa. Mientras conducía hacia casa, consideré llamar a Bastian, pero aún estaba enfadada, así que opté por no hacerlo al llegar a casa. Percibí que todo estaba inusualmente tranquilo después de unos minutos en la cocina y en la sala buscando algo que ver en la televisión. Mi suegro Ángel descendió las escaleras para informarme que Bastian le había dicho que al llegar a casa dijera que se fue a tomar con sus amigos debido al estrés en el trabajo y que planeaba llegar tarde. Ángel, notoriamente agotado, mencionó que se retiraría a descansar en su habitación y subió las escaleras. Quedé atónita con la rabia, hirviendo por la insensibilidad de mi esposo. Consideré la opción de llamarlo y pedirle que regresara, pero pensé que eso mostraría debilidad. Me quedé unos minutos sentada en medio de la sala con el enojo persistente. Al no disminuir mi irritación, decidí darme una ducha y luego irme a dormir unas horas. Me levanté rápidamente de la cama,
Comuniqué a mis hijos que cenaríamos tarde esa noche y les concedí permiso para jugar videojuegos hasta altas horas de la madrugada, lo cual los llenó de júbilo, contagiándose también de alegría. Corrí por las escaleras hasta llegar a la ducha, donde además de bañarme, reflexioné sobre todo lo sucedido. Pasaron unos minutos y después de relajarme en la ducha, me puse mi bata para dormir. Al entrar a mi habitación, noté la ausencia de mi esposo en la cama. Molesta con él, me disponía a quedarme dormida, sin imaginar que mi suegro aprovecharía ese momento. No sabía cuánto tiempo exacto había transcurrido, pero algo comenzó a despertar todos mis sentidos. Me encontraba en la cama, solo cubierta por mi bata, con la puerta asegurada desde adentro. De repente, mis ojos se abrieron ampliamente, como si un torbellino se hubiera desencadenado dentro de mí. Mi respiración estaba agitada, mi corazón latía velozmente y mi cuerpo temblaba. Pero lo peor, o lo mejor dependiendo de cómo se mire, fue sentir una mano en mi interior, como si estuviera buscando un tesoro vital. Al principio, asustada, pensé en fingir estar dormida, creyendo que era mi esposo, finalmente cumpliendo con su deber. Permítanme explicarles la razón por la cual pensé de inmediato que era mi esposo. Desconocía que mi suegro Ángel había descubierto dónde guardamos las llaves de las habitaciones. Además, imaginé que mi esposo regresaba temprano a casa para sorprenderme después de la discusión matutina en la cual le había reclamado la falta de intimidad en meses. Por todos estos motivos, en esos primeros minutos, me dediqué a relajarme y no mirar atrás. Sin embargo, cuando solté un pequeño grito en la oscuridad, escuché un susurro característico pidiendo silencio. Hasta ese momento, creía que se trataba de mi esposo. Fue entonces cuando obedientemente no consideré girarme en ningún momento, especialmente cuando empecé a sentir que esas manos amigas retiraban la bata que cubría todo mi cuerpo. Estaba boca abajo, sintiendo un pie enorme sobre mi cabeza, y no tuve otra alternativa que entregarme al momento, rendirme ante algo a lo que no opuse resistencia, pues estaba completamente de acuerdo. Después de vivir algo que parecía interminable, quedé completamente exhausta, sin sentir mis piernas y sin energía para girar. De hecho, creo que en esos instantes hasta me desmayé por unos segundos o minutos. Cuando finalmente giré mi rostro, no había nadie en la habitación. En ese instante, levanté mis puños al cielo de felicidad, pues finalmente había obtenido lo que había deseado durante meses. Con ánimo al 100% y recargada, regresé a la ducha para arreglar el desastre en mi rostro causado por la intensidad de la experiencia. Tomé una ducha de unos 20 minutos y posteriormente me vestí como de costumbre. Descendí las escaleras saltando para preparar la cena para mis hijos y mi amado esposo. Sin embargo, en ese momento, algo inesperado sucedió. Al poner un pie en el primer piso, la puerta de la casa se abrió, permitiendo la entrada de mi esposo Bastian, que regresaba después de salir a tomar con sus amigos. Al principio, pensé que Bastian había salido de la casa para hacer algunas compras y que lo encontré regresando. Pero al observar su ropa y estado, supuse inmediatamente que no era el caso. Segundos después de analizar la situación, me di cuenta por su rostro de que Bastian estaba completamente ebrio. Al escuchar que un automóvil se alejaba de la casa, supe que sus amigos lo habían dejado. Sin embargo, lo peor fue que Bastian, tambaleándose y gritando, recorría toda la casa, expresando su hambre
y deseando algo de comer. Afortunadamente, la escena no fue traumática para mí. Mi suegro se había adentrado en mi habitación hace unos minutos y en ese instante estaba completamente contrariada, aunque en el fondo no dejaba de sentirme satisfecha por la experiencia reciente. Con muchos pensamientos en la mente, tomé del brazo a Bastian y lo conduje a nuestra habitación antes de que causara más alboroto. Cuando llegamos, lo arrojé a la cama y le dije que era un insensato que solo servía para dormir y no cumplía ni como esposo ni como amante. Fue entonces cuando, parado frente a mí, ebrio y desorientado, Bastian mencionó que no podía ser un buen amante, ya que un médico le había diagnosticado impotencia. «Deja de decir tonterías», le respondí, pensando que era una broma. Sin embargo, pasó de alzar la voz a hablar con tono desanimado y cabizbajo, confesándose que le habían diagnosticado eso hace unos 5 meses. Aprovechando su estado embriagado, empecé a sacar la información y admitió que se había tratado con medicamentos, pero no encontraban solución a su pequeño problema. Pensé que había sido un poco cruel con él. Al verlo dormir en la cama como un borracho, con sus ronquidos que tanto detestaba, me di cuenta de que, en definitiva, él había estado haciendo su mayor esfuerzo y que todo eso era resultado de su enfermedad de impotencia. Cuando lo vi tirado en la cama, roncando como un camión, supe que tenía un esposo maravilloso al que no debía juzgar. Al mismo tiempo, supe que mi suegro era el mejor amante que podía tener, una sensación a la que no renunciaría en mi vida. Por eso, salí de mi habitación, cerrando la puerta con llave. Bajé las escaleras y les dije a mis hijos que podían servirse algo de cereal y leche para la cena. Subí las escaleras por segunda vez y frente a la habitación de mi suegro, comencé a despojarme de todas mis prendas, lista para continuar lo que él había iniciado minutos antes. Toqué la puerta 4 veces y, para mi sorpresa, Ángel no parecía sorprendido en absoluto. Más bien dijo: «Sabía que volverías después de lo que hice contigo», antes de sujetarme del cabello y llevarme arrastrada hacia su habitación. El resto de la historia es algo excesivamente privado, pero les pido sinceramente que se suscriban y den like al vídeo para saber que les ha gustado mi confesión. Y por cierto, me ayudarían mucho si ven este otro vídeo que aparece en pantalla. Estoy segura de que les fascinará.